Continuando con el tercer ejemplo, para el uso de arreglos bidimensionales, nos piden elaborar un programa en C empleando programación modular que genere y almacene en un arreglo bidimensional de 5×5 valores aleatorios del 0 al 9. Posteriormente obtenga la matriz transpuesta. Bien, para este ejemplo, al igual que en los anteriores, vamos a generar valores aleatorios y almacenarlos en un arreglo. En este caso el arreglo es de 5×5. Posteriormente el procedimiento que vamos a desarrollar es el de la obtención de la matriz transpuesta, que no es más que intercambiar los datos de la parte triangular superior con los datos de la parte triangular inferior. Entonces, bueno, en este caso tenemos en nuestra diagonal principal que va a quedar intacta, quedan los mismos datos, pero en el caso de estos son los que voy a intercambiar. En el caso del 2 pasaría a la posición del 6, el 3 con el otro 6, el 2 con el 5, perdón, el 2 con el 7 y el 5 con el 0. Y es así como, bueno, queda nuestra matriz transpuesta. Bien, para esto, bueno, si ustedes observan, no estoy haciendo un desplazamiento lineal, no me estoy desplazando sobre una línea, ya sea diagonal, vertical o horizontal. Entonces, bueno, en este caso sí voy a tener que emplear el ciclo for anidado para recorrer los elementos del arreglo. Recuerden que si yo empleo la estructura anidada, lo que voy a generar con él es todo el mapeo de mi arreglo bidimensional para recorrer todos los elementos del arreglo. Sin embargo, en este caso no será conveniente recorrer todos los elementos del arreglo, porque lo único que necesito es recorrer digamos que la mitad de mis elementos. Si yo recorro todos los elementos del arreglo, sí voy a intercambiar los datos, porque voy a comenzar intercambiando esta línea por esta fila por esta columna, y con ello ya estaría dando cumplimiento a esta primera parte. Después voy a tomar la siguiente fila, intercambiarla por la siguiente columna, en cuyo caso voy a volver a regresar uno de los datos, y conforme vaya tomando todas las filas y columnas, al final sí voy a intercambiar, pero terminaré por regresar todos los elementos en la misma posición. Entonces no voy a lograr el objetivo, que es en este caso obtener la matriz transpuesta. Por eso es que en este caso hay que recorrer únicamente la mitad de mi matriz. Y bueno, en este caso consideren en qué punto debo de iniciar por cada ciclo que voy a ir recorriendo mis elementos. Vamos a pasar al compilador para desarrollar este ejemplo y bueno, obtener en este caso lo que sería mi matriz transpuesta. Pasemos al compilador. Bien, continuando en el compilador, voy a tomar igualmente parte del código de los videos anteriores y a modificar para lo que se nos pide en este tercer ejemplo. En este caso, bueno, comenzaré con la declaración de un arreglo de 5×5 y los números aleatorios igual quedan de 0 a 9. Entonces esta es la única modificación para la función generar. En el caso de imprimir, también debo considerar que es una matriz de 5×5. Y bueno, este proceso de la suma de la diagonal principal invertida ya no lo voy a utilizar, así que elimino el código. Y bueno, pasamos a la función principal main para la declaración del arreglo bidimensional de 5×5. Generamos los datos y bueno, aquí modifico, indico que es de 5×5. Este proceso del llamado a la función suma ya no existe. Y bueno, descomentamos nuestra función imprimir y modificamos para un arreglo de 5×5. Bien, entonces una vez que ya tengo listo mis funciones, voy a empezar a desarrollar el proceso para la matriz transpuesta. Entonces vamos a nombrarle aquí transpuesta y le voy a mandar el arreglo, y en este caso solamente uno de los elementos, puesto que es de 5×5, entonces no necesito mandar aquí ambos parámetros, con uno es más que suficiente. Aquí es transpuesta. Ok. Bueno, vamos a crear nuestra función transpuesta y el prototipo de nuestra función sería void, la nombre transpuesta, y los parámetros que voy a incluir sería un arreglo bidimensional de 5×5 y un parámetro entero
que define el tamaño de nuestra matriz cuadrada, en este caso sería n. Bien, una vez que genere el prototipo dentro del ámbito de nuestra función, hay que generar este intercambio de datos. Para ello, nuevamente voy a declarar mi variable auxiliar de tipo entero. Y bueno, generamos la estructura del ciclo for para hacer un recorrido por filas. En este caso es la misma estructura que tengo empleada para la función generar y para la función imprimir. Así que bueno, voy a copiar y voy a pegar esta misma estructura. Ahora, como parte de la acción, yo voy a intercambiar los datos. Y bueno, en este caso también voy a adaptar el ciclo for para mi variable n, que corresponde a mi matriz cuadrada de 5 por 5. Entonces aquí ya no es f, sería n. Aquí ya no es c, sería también la misma n. Y ahora sí, voy a generar este intercambio de datos. Así que comienzo con asignar a la variable auxiliar lo que hay en el arreglo n con índice, en este caso sería, vamos a ver, bueno, que realmente no importa cuando es cuadrada, si invierto los índices no tendría ningún problema, pero bueno, sería en este caso g y aquí sería t. Posteriormente, a la localidad o al sector de memoria gt le asigno el valor que hay en la misma localidad de memoria, pero con los índices invertidos. Aquí sería t y acá sería g. Esto es por lo que se nos pide en el ejercicio. Vamos a pasar nuevamente aquí al PDF. Y bueno, yo necesito intercambiar este dato con este dato. Si ustedes observan, en el primer caso, si tomo los índices invertidos, aquí es 0, 0. Si los invierto, quedarían 0, 0. Posteriormente sigue 0, 1. Este 0, 1 lo tengo que intercambiar con este, y este es 1, 0. Después este sería 0, 2 con el 2, 0, y así sucesivamente. Entonces por eso es que en el proceso de intercambio invierto los índices. Continuando en el código fuente, bien, entonces ahora lo que vamos a finalizar, para finalizar este proceso, es asignar a la localidad o al sector de memoria del arreglo con índice t y g el valor que se quedó almacenado en mi variable auxiliar. Y bueno, ya con esto estaría yo intercambiando los datos. Bien, voy a correr el programa para que ustedes observen este proceso y finalmente algo que ya les había mencionado cuando leí el ejercicio. Bueno, voy a llamar la función. Bueno, ya se hizo el llamado a la función. Voy a correr el programa y bueno, observemos nuestros resultados. Bien, ya en la ejecución de nuestro programa, si ustedes observan, este sería la matriz que se generó. Una vez que se generan los datos, aquí mismo se imprimen. Después viene el proceso de nuestra función para obtener la transpuesta, tomando en cuenta que se invierten los datos. Y bueno, una vez que se invierten los datos, mando a llamar mi función imprimir, y es el resultado que vemos en este lado. Si ustedes observan, tenemos la misma matriz. Aparentemente no ocurrió nada. Sin embargo, bueno, efectivamente sí se intercambiaron los datos, pero al intercambiarse filas por columnas completas, termino por regresar los datos y obtener el mismo resultado. De ahí que bueno, no debo de recorrer toda la matriz, sino solamente la mitad de la matriz, en este caso, bueno, la triangular superior. Y bueno, para eso hay que tomar en cuenta el siguiente criterio: que en la primera fila inicie en la posición 0, 0, que en la segunda fila en la posición 1, 1, que en la tercera fila en la posición 2, y así sucesivamente. Y así como lo tengo implementado, pues siempre inicia en la posición 0, en este caso en la fila 0.
Bien, para poder entonces recorrer solamente la mitad de mi matriz, pues voy a tener que modificar en este caso el valor inicial de este índice. En todo caso, bueno, cuando me desplazo observo que el valor de la columna es el mismo valor que el de la fila. Nuevamente pasemos al PDF para que ustedes observen. Por ejemplo, en la primera fila la columna inicia en el mismo valor de la fila. En el siguiente el valor de la fila, perdón, el valor de la fila es el mismo que el valor de la columna, y así sucesivamente. Por este motivo es que en el compilador voy a considerar que el valor de t no sea 0, sino que sea siempre el valor de g. Así que bueno, inicialmente si g vale 0, entonces aquí t vale 0. Posteriormente incrementa g, valdría 1, y ese valor de 1 se lo asigno a t. Entonces ya estaría desplazándome no propiamente en el inicio como lo teníamos anteriormente, que era 0, sino más bien en el valor que va a adquirir g. Voy a correr nuevamente el programa y bueno, con esta pequeña modificación recorrería únicamente la matriz triangular superior y con esto obtener la transpuesta. Bien, si ustedes ya observan en la ejecución de nuestro programa, efectivamente yo ya intercambié mis datos. Aquí está el 7, la posición original del 7 es aquí. Posteriormente se cambió en la parte de abajo, después el 4 con el 5, el 0 con el 1 y el 9 con el 1. Y bueno, si ustedes observan con respecto a los demás datos, también se darán cuenta que ya conseguí obtener mi matriz transpuesta. Bien, voy a finalizar este video y vamos a pasar al ejercicio número 4.